perdone a mis abuelos por elegía tamaña. Se burlaron de los cielos, bailando y cantando saña. Ante Dios somos iguales. Cantando saña. Cantando saña. Gabriela, ¿qué es un huaquero? Un huaquero es, bueno, es el término que se utiliza para hablar de estas personas que ingresan a las huacas, que son los templos sagrados precolombinos, para extraer las riquezas de forma ilegal, digamos. O sea, No como patrimonio, sino como una especie de robo. ¿Tu tatarabuelo Charles Wiener fue un huaquero? Yo a ¿Fue veces un lo, arqueólogo? ¿Fue qué? yo lo llamo huaquero en la novela Ajá. porque de alguna manera realiza el mismo procedimiento que cualquiera persona que expolia, ¿no? Sin ningún criterio científico. Aunque él tenía esa coartada porque había venido como un explorador enviado para cumplir esa misión que era investigar en los territorios andinos, ¿no? Y pues contar un poco acerca de los vestigios que habían quedado de las culturas prehispánicas. Es decir, él tenía la coartada científica, pero llevarse 4.000 piezas, ¿no? A los museos europeos para exponerlos en una gran exposición de, digamos, de los inventos, los grandes inventos humanos, pero al mismo tiempo los grandes horrores de la colonización, como por ejemplo los ojos humanos, ¿no? Te da la visión, ¿no? de la época que él estaba viviendo. Claro, tu novela empieza contigo visitando el Museo Dick Branly en París, donde hay una exposición de todas las piezas que tu tatarabuelo trajo a Europa. Haznos un retrato robot. ¿Quién era realmente? ¿Quién fue realmente Charles Wiener? Es un hombre de su época, ¿no? En una época en que florecía el racismo científico. Estamos hablando de fines del siglo XIX, no estamos hablando de la época de la conquista, ¿no? Para ello también, además de llevarse toda esta cantidad de patrimonio que aún está en los museos europeos, ¿no? Se lleva a un niño indígena que compra a una mujer en los Andes y cuenta, digamos, su historia de que sí que es posible, ¿no? Si se educa, ¿no? Que estas personas de raza inferior progresen en la vida. Todas estas cosas, ¿no? Las lee la protagonista de la novela en su libro, ¿no? Un libro evidentemente escrito con su visión eurocéntrica del siglo XIX, ¿no? Con profundos pasajes racistas, ¿no? Es así que la protagonista decide investigar un poco más en esa memoria robada de la que no sabe nada. Con esta novela desmontas la imagen que se tenía en tu familia precisamente de este tatarabuelo. Lo digo porque tú lo dices en el libro, ¿no? Que lo veían como una especie de Indiana Jones, de alguna manera, que dio las claves para que luego pudiera encontrarse el Machu Picchu, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, tú haces una visión mucho más descarnada. Sí, la verdad es que todavía no tengo el feedback del grueso de mi familia, solo de algunas pocas personas, ¿no? Es verdad que puede ser como para algunos una especie de ataque, ¿no? Gratuito, ¿no? Tal vez de desencanto, pero yo he querido poner sobre la mesa, ¿no? Cosas de las que no habíamos hablado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos de la historia de nuestra tatarabuela, ¿no? La Claro. persona que Charles conoció y con la que, como digo en el libro, tiene un choque y fuga, que es básicamente una relación sexual que no va más allá. Él vuelve a Europa y no sabe, ¿no? Que ha creado todo un estirpe. Cuentas en el libro que cerca del Palacio de Cristal se celebró, creo que a finales del siglo XIX, bueno, una especie de exposición de zoo, de personas, un poco que formaba parte de esa moda colonial que estaba repartida por toda Europa. Sí, realmente este era el momento en que cada una, digamos, quería hacer su demostración de poder, ¿no? Como potencias coloniales que eran, ¿no? Y España no se podía quedar atrás. Parece ser que en esta zona hubo También. también un zoo humano que se llamó de negros. Huaco Retrato es una novela de no ficción, es una crónica familiar, es un híbrido de todo eso. ¿Qué dirías? Yo diría que es una novela, Ujú. porque he tenido una ambición novelística. Quizás es el primer libro donde deliberadamente he ficcionado, ¿no?
evidentemente partiendo, ¿no?, de una serie de experiencias, ¿no?, y de memoria, pero no se queda solo en la experiencia como otros libros, más quizá dentro de la crónica que he hecho o de la no ficción. Lo ilegítimo, lo bastardo, son como dos piedras angulares de tu novela. Hay un tema en el libro que es lo de lo ilegítimo, ¿no? Lo de la bastardía, que creo que es clave para hablar de estas dos historias o dos tramas de la novela, ¿no? De hecho, ¿no?, el primer Wiener fue un hijo bastardo, ¿no? Claro. Un hijo, el hijo de Charles, ¿no?, que se quedó en el Perú, fue un hijo abandonado, digamos, por el padre, ¿no? Y de ahí comienza la estirpe, ¿no? Mi padre también tiene una hija, ¿no?, que es una hija considerada ilegítima, fuera de su matrimonio. Y yo misma, o la protagonista de este libro, ese trasunto de mí, ¿no?, también ha tenido un hijo que es bastardo, ¿no?, que completa esa estirpe, que no es solamente nuestra, ¿no?, es, como te digo, algo que compartimos en nuestro continente. Cuando leía el libro pensaba cómo gestiona uno el dolor al descubrir, por ejemplo, lo que tú comentabas ahora, ¿no?, de esa doble vida, del hecho de saber que tu padre tenía otra familia en paralelo, ¿no? Este libro tiene mucho de dolor, ¿no?, y tiene mucho de qué hacer con él, ¿no? Creo que la protagonista está acostumbrada, ¿no?, a ser la que abre los armarios, ¿no? Ella es la que saca los cadáveres, al tatarabuelo de la tumba, al padre de la mentira, ¿no?, o de la farsa, ¿no? Eso la vuelve incómoda para su entorno, evidentemente, pero sí es verdad que interviene en la realidad y genera cambios, ¿no? Eso es lo que hace, creo, que de alguna manera se llegue a reparar ese dolor, ¿no? Tu novela, Gabriela, se despliega como la cola de un pavo real porque tocas muchos otros temas y me gustaría abordarlos a través de algunos de los fragmentos que tú has escrito aquí. Porque, por ejemplo, hay uno en el que venimos de conocer toda esa experiencia de tu tatarabuelo, todo lo que tiene que ver con el racismo, y tú, en un poema extenso que tienes al final del libro, escribes, entre otras cosas, escribes estos versos. Vivo en España hace 18 años, pero en realidad habito Panchilandia, donde todo el mundo sonríe y nos habla con cariño. ¿Quiere decir eso que el mundo no ha cambiado tanto como nos imaginamos? Bueno, sí. A ver, yo diría que hay cosas que se mantienen. El racismo es algo completamente vigente, ¿no? Y está en las pequeñas cosas cotidianas, que no son tan pequeñas, ¿no?, y que pueden ser hirientes, ¿no? Panchilandia es este mundo que yo veo que se aplica, digamos, al migrante latinoamericano, ¿no?, que es el migrante integrado, ¿no?, el asimilado, el buen salvaje, digamos, ¿no? Es precisamente lo que hay detrás de toda esta historia, ¿no?, del proyecto colonialista, ¿no?, del que formó parte Charles Wiener también, ¿no?, y que hasta ahora pues heredamos, ¿no? Escribes también: mi identidad marrón, chola y sudaca intenta disimular la Wiener que llevo dentro. Siempre te has movido entre los Wiener blancos y los Bravo más cholos, que dices aquí, que cholo quiere decir mestizo. Es una manera, sí. Una manera de decirlo. Y sin embargo, tú comentas que de pequeña tú lo que querías era ser más Wiener por aquello de los privilegios. ¿Y de mayor? Bueno, realmente la persona que se encuentra con esta historia que necesita contar, ¿no?, es una persona que ya ha pasado por el feminismo, que se encuentra militando activamente, ¿no?, en movimientos contra efectivamente el racismo, ¿no?, el racismo que está en las instituciones, ¿no?, la discriminación en todo sentido y las desigualdades, ¿no? Es esa persona la que va a mirar su historia y su pasado, ¿no? Entonces, obviamente es una Wiener que con este libro, ¿no?, cuestiona que haya querido blanquearse durante mucho tiempo, como hacemos muchísimas cholas cuando vemos la hostilidad que hay por ahí por tener el cuerpo que tienes, ¿no? Se habla mucho en la novela de relaciones de pareja. Aquí hablas de la relación que la protagonista mantiene con un hombre y una mujer en una misma casa, y escribes: ¿qué pensaría Charles de mí si me viera ahora? ¿Me acercaré al menos en parte a ser la culminación de su proyecto civilizador o seré más bien
otro intento fallido. La india que vino a estudiar a Europa y no aprendió nada. La que vino con su esposo cholo y se enamoró también de una mujer blanca que practica el amor libre. Nos han educado a todos para mantener relaciones, vamos a decir, convencionales, ¿no? Pero aquí se habla del tema, por ejemplo, del poliamor, de esas relaciones que salen de lo normal, no sé si decir, planteándolo como que está en una cierta crisis. Tú hablas aquí de un dogma poliamoroso que no sé exactamente qué es ese dogma. Y si no crees tú también que con esa educación que hemos recibido es muy complicado mantener relaciones que salgan de ese dogma. De hecho, sí, el trío que hay en el libro es un trío que está en crisis, ¿no? Y la protagonista lo que está haciendo, que es este personaje que está, digamos, haciendo muchísimo activismo, ¿no? Dentro del antirracismo, ¿no? Empieza a explorar, ¿no? Esta idea de la descolonización del deseo, ¿no? Sí. Se da cuenta que por un lado, ¿no? Ella es lo que está en medio, ¿no? de un hombre y de una mujer blanca, ¿no? De dos opresiones, digamos, ¿no? Aunque no fuera tan así, ¿no? Llega a la conclusión de que ya, bueno, se ha despatriarcalizado y ahora le toca descolonizarse. El troll se alimenta del miedo y yo soy mi propio troll. La posibilidad de un cuerpo mejorable, adelgazable, futurible, acosa desde dentro y aunque va minando las posibilidades de ser un cuerpo válido, se sabe en progreso y a la expectativa. La aceptación del propio cuerpo, la cosificación, el color de la piel, el miedo que tenemos a que el ser, ese querido que tenemos cerca de nosotros, nos abandone porque pensamos que nos ve de una manera distinta a como somos, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo engarzas todo para mostrarnos una sociedad que está obsesionada con la apariencia, con la imagen. Sí, no sé si con la apariencia o la imagen, ¿no? Pero yo sí creo que lo que intento hacer es hablar de la subsistencia de un sistema de castas, ¿no? De un sistema de desigualdad donde hay unos mejores que otros, ¿no? Por su color de piel, ¿no? Que se han beneficiado además de eso, ¿no? Y que desde luego los que estamos fuera del mercado de los cuerpos o estamos muy a la baja, ¿no? Abaratados, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? Escribes que la historia es blanca y masculina. ¿Hasta cuándo? Pues claro que es blanca y masculina, porque la historia es fruto del poder. Pero ¿hasta cuándo? Mira, no, es que ya se les ha acabado. Sí, ya debería estar resuelto, es verdad. Es verdad, ya se lleva luchando hace mucho por los otros relatos, ¿no? Y seguimos haciéndolo, así que tiene los días contados. Recoges una cita de Angélica Lidl que dice que cuando una ha escrito ya sobre sí misma, ya no queda nada en el mundo sobre lo que escribir. ¿Y entonces qué? ¿A partir de ahora qué, Gabriela? Tengo esa preocupación. Creo que me he agotado a mí misma como fuente literaria. Y no sé, escribir sobre Wiener me ha hecho pensar en eso, ¿no? En centrarme de repente en otro, en probar con la tercera persona. A lo mejor ya se ha acabado Gabriela Wiener de los libros.